Eclesiastés 9:2. Todo acontece de la misma manera a todos, un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. El verdadero valor que tienen los hombres a los ojos de Dios, no debe estimarse a razón de lo que les ocurre externamente, sea esto bueno o malo. En las Escrituras se deja claro, que tanto los escogidos, como los incrédulos mientras estén en la carne, deberán soportar la misma variedad de circunstancias, que acompañan la vida en este mundo. En este pasaje que estudiamos, se nos dice que todas las cosas son iguales para todos los hombres. No hay discriminación para las alegrías ni las tristezas, para la salud o la enfermedad. Es solo, que estas cosas son administradas mediante disposiciones eternas que nos resultan inescrutables. La diferencia la marca nuestra actitud ante la vida, ya que el hombre espiritual, confía en que el resultado final demostrará, que Dios tiene toda la razón en determinar lo que acontece a cada uno. Debemos dejar atrás las supersticiones que enarbolan los heraldos del falso evangelio. Esos, que venden la idea a los incautos de que las circunstancias favorables siempre acompañarán al hombre de buena condición moral. Porque está escrito, que al que sacrifica y al que no sacrifica les puede ocurrir un mismo suceso. Se entiende, que el que sacrifica es el creyente que guarda los mandamientos y preceptos divinos, pero esto no le exime de la otra verdad bíblica que nos enseña, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La verdad nos instruye, que todos los hombres estén dentro o fuera del redil, ignoran lo que les deparará el día de mañana mientras estén en la tierra. Otro asunto muy distinto, es la seguridad que tenemos en la promesa de salvación, que se hará efectiva cuando estemos en el cielo con el Señor. Porque, tal como lo señaló el apóstol a la Iglesia, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En estos tiempos peligrosos la verdad se nos ha dado para que estemos preparados, porque estando en este mundo caído no podemos evitar ser mortificados por las vanas afirmaciones que hacen hombres incrédulos, que apoyándose en una imperfecta moralidad, se atreven a juzgar la providencia divina. Estos son los necios que argumentan, que Dios no es bueno porque son muchas las cosas malas que le suceden a las personas buenas. Al respecto, el Espíritu señala, que estas absurdas impiedades son formuladas, debido a que, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. En este sentido, profundicemos en las cosas, apoyándonos no en la carne sino en el Espíritu, y notaremos que, primero, los que miran las cosas temporales, les podrá parecer que las riquezas se reparten de una manera nada razonable, donde unos pocos reciben mucho y una mayoría recibe poco, pero todos deben saber que esto no obedece a que unos tengan méritos y otros no, porque así como los justos pueden ser prosperados también los impíos pueden serlo. Todo depende del plan secreto de Dios. Así ocurre con la dispensación de todo un abanico de circunstancias humanas, que implican, alegrías y tristezas, bonanza y escasez, éxitos y fracasos, salud y enfermedad. Todas estas pueden acontecer a los hombres de acuerdo con el soberano designio del Creador. Segundo, ningún hombre puede suponer, que Dios está obligado a compensarlo en este mundo, por las aflicciones que haya podido vivir en el pasado. Dejemos de pensar,
que Dios está limitado a comportarse como a nosotros nos parece. Él es soberano en todos sus designios, de manera, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Esto significa, que todas las circunstancias imaginables aquí en la tierra, pueden acaecer a cualquier hombre, todo dependerá del propósito divino previsto para cada uno. Tercero, hemos sido llamados a ser más espirituales y menos carnales, porque es el apego a las cosas temporales lo que nos hace murmurar contra los designios soberanos de Dios. Y es este desprecio, por parte de los hombres a la providencia divina, lo que los empuja por el mal camino, y los expone a las tentaciones del enemigo, que no dudará en prometerles mentiras, con la intención de que dejen de alabar al Señor. Por lo tanto, examinémonos primero, porque la incredulidad hace que el hombre deje de confiar en Dios, es decir, que en su corazón se marchite la fe. Los únicos que podrán mantenerse fieles hasta el final, serán los que en sus corazones tengan la convicción, de que el juez de toda la tierra siempre hará lo que es justo. El conformarnos al mundo, provoca que pongamos en duda la perfección de la providencia divina. La historia enseña, que la locura humana de juzgar la moralidad de las decisiones de Dios, siempre ha sido una tendencia detestable que caracteriza a la mayoría. Esta conducta de incredulidad, es sólo otra manifestación de la ausencia de fe en el corazón humano. Sin embargo, no podemos negar, que nos encontraremos con situaciones en donde las circunstancias que permite el Señor, resultan difíciles de entender y aceptar. Pero frente a estas situaciones, pidamos al Espíritu, que nos haga comprender el significado espiritual del mensaje que se le dio al apóstol Pablo, cuando éste le pidió en 3 ocasiones que le quitara un aguijón en su carne, y el Señor le respondió, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Al que le ha resplandecido la luz, está persuadido de que no está solo. Dios nos asegura que, aunque ande en valle de sombra de muerte, no deberé temer mal alguno porque Él estará conmigo. Por ello, el misterio que encierran las circunstancias que nos rodean, debe ser combatido con la certeza de que son permitidas para aumentar, ejercitar y probar nuestra fe. La seguridad de que Dios no defraudará nuestra esperanza final. La certidumbre de que tenemos nuestro amparo y fortaleza en las perfecciones divinas de nuestro Dios. Dicho esto, debemos conocer que a los ojos de los incrédulos, el comportamiento del creyente les inspira curiosidad y aversión, porque el espiritual no busca ni gusta de las mismas cosas que el corazón carnal anhela. Por eso nos diagnostican, con cierto tipo de locura, por nuestra forma de pensar y proceder. Pero lo cierto es, que habiendo muerto a las cosas del mundo, nuestra vida está escondida con Cristo. Si esta reflexión te ha sido de bendición, te invitamos a que entres a nuestro canal, para que leas otras meditaciones que ya hemos compartido. También te animamos a que te suscribas, para que estos mensajes se ofrezcan al mayor número de personas, y la palabra de Dios se difunda.